Cuando supe que mi esposa había estado manteniendo romances en secreto para su propia felicidad, quedé profundamente conmocionado y decidí que eso era el fin. Al descubrir cómo Lucía manipulaba nuestra relación, entendí que era el momento de buscar a alguien que realmente fuera adecuado para mí. Mis valores, a los que me había adherido durante años, me obligaban a enfrentar mi propia vida. A veces me pierdo, sin entender qué es lo correcto y qué no lo es. Y ese sentimiento de soledad me oprime. Asumí la responsabilidad de todo esto y sinceramente yo mismo elegí esta carga. Lucía siempre había sido libre en sus acciones. Por el bien de nuestra felicidad familiar, la seguí por este camino, aunque no me gustara. Solo quería verla contenta. Me costaba encontrar un lugar donde pudiera desahogar mis emociones sin vergüenza. ¿Con quién más podía compartir el hecho de que dejé que mi esposa tuviera una relación cercana con otras personas por su felicidad? Aparte de un extraño al azar. 7 años de matrimonio con Lucía, una mujer de 32 años, lo sacrificaba. Estuvimos juntos mucho tiempo, demasiado tiempo para no conocernos a fondo. Su hermana es mi mejor amiga, y desde los 20 años nos movíamos en el mismo círculo. Al principio salíamos con diferentes personas, pero a finales de nuestros 20 nos enamoramos y nos casamos. La boda fue maravillosa. Teníamos un grupo común de amigos y nos mantuvimos unidos durante años. Los primeros 3 o 4 años transcurrieron sin problemas importantes. Había pequeños desacuerdos, pero nada especial. Luego Lucía comenzó a quejarse del aburrimiento de nuestra vida cotidiana. Siempre decía que nuestra conexión se estaba apagando. Me tomó un tiempo entender lo que quería. Intenté diversificar nuestra vida, recordando lo que hacíamos cuando comenzamos a salir. Pero, curiosamente, ella nunca hablaba directamente de sus deseos. En su lugar, solo se quejaba de lo aburrida que estaba. Un día, me propuso hacer algo nuevo, descubrir nuevas posibilidades. Decía que la gente prueba cosas diferentes para mantener el interés en las relaciones. Estuve de acuerdo y comencé a buscar ideas. Propuse varias maneras de revivir nuestra vida, desde experimentos sensuales hasta prácticas más profundas. Incluso nos inscribimos en un programa especial para parejas. Sí, yo mismo me sorprendí de que existieran tales cosas. Allí había expertos que ayudaban en situaciones como la nuestra, y todo parecía una aventura inusual pero emocionante. Todos nuestros pasos se mantuvieron dentro del matrimonio, sin personas ajenas. La relación mejoró un poco, pero dentro de mí crecía la tensión. Lucía disfrutaba de las nuevas experiencias, y yo notaba que la alegría por ella se desvanecía rápidamente si repetíamos lo mismo. Siempre quieres algo más. Al cabo de un año, sentí que perdía la inspiración y estaba listo para rendirme, pero continuaba por ella. Todo se volvió confuso cuando viajamos al sudeste asiático. En la isla, nos encontramos con spas que ofrecían servicios inusuales. Al principio, parecía un simple masaje relajante, pero con un enfoque íntimo por parte del terapeuta. En el anuncio decían que la identidad del masajista era un secreto y que eso se podía repetir. Lucía se entusiasmó con la idea. Comenzó a investigar más a fondo, a estudiar los detalles. Resultó que el masaje incluía atención a zonas íntimas y lo realizaba una persona del sexo opuesto. Quise evitarlo, pero Lucía insistió en probarlo al menos una vez. Aunque todo estaba presentado con un toque asiático, estoy seguro de que no provenía de allí. El último día del viaje, finalmente nos decidimos. Entré en la cabina acogedora, donde me recibió una mujer con una bata ligera, lista para comenzar. Me tumbé en la mesa y ella comenzó a masajear mi espalda. De repente se inclinó más cerca, sentí cómo su frente tocó mi piel. Luego, susurró suavemente si quería que se quitara la bata. Me levanté de un salto y salí corriendo de la cabina, intentando llamar a Lucía. El teléfono permaneció en silencio. En la recepción, me dijeron que ella seguía dentro, disfrutando de su tratamiento. Me puse nervioso, sin saber qué hacer. Cerca había un chico, parecía estadounidense. Le pregunté si eso era lo que normalmente hacían allí. Asintió y me aseguró que había una gran variedad de servicios, no solo masajes, sino de todo tipo. Dijo que todo era honesto, pero descubrí que por cada pequeño extra cobraban dinero adicional. Eso me tranquilizó un poco, al menos no era una estafa. Pero la situación seguía siendo incómoda. Un par de horas después, Lucía salió, brillando con una sonrisa.
El joven masajista la acompañó hasta la salida. El gerente también sonreía, coqueteando con ella, y ella le respondía de la misma manera. Salimos juntos, y de inmediato me preguntó cómo había sido mi sesión. Me quedé pensativo. ¿Sabía ella lo que ocurría allí? Asintió con una sonrisa y me preguntó si estaba satisfecho. A ella todo eso le pareció divertido. Dijo que el chico era tan bueno en su trabajo que siempre lo daba todo. Le pregunté qué había ocurrido exactamente. Ella explicó: un masaje normal, pero con un toque íntimo y momentos de cercanía, nada fuera de lo común para ese lugar. Me encogí de hombros, tratando de parecer tranquilo. Así comenzó nuestra aventura juntos. En casa, Lucía no paraba de hablar de lo maravilloso que era recibir esos masajes. Yo asentía, reconociendo que los spas eran agradables, pero seguía siendo escéptico sobre algo más sensual. Sin embargo, ella me convenció de probar un masaje en pareja. Me rendí, aunque no de inmediato. Encontramos un masajista certificado que vino a nuestra casa. Lucía brillaba de felicidad, y la conexión entre nosotros se volvía más intensa. Parecía que acabábamos de casarnos, y no podíamos separarnos. Eso duró unos meses, pero su entusiasmo, como siempre, se apagó más rápido de lo que esperaba. Un día me dijo que las parejas que abren su matrimonio son las más felices, porque lo que los une es el amor, no las reglas. Me quedé atónito. Me propuso probar una relación no monógama. Le mostré artículos e investigaciones, que ella misma había citado antes. Le dije que había incluso especialistas en este tipo de temas. Pero Lucía dijo que ya se había cansado de los expertos, quería a personas comunes. Encontramos parejas que llevaban años practicando encuentros con otros y que eran felices en su matrimonio. Yo dudaba, pero acepté probar con una pareja casada, con la condición de que pararíamos si me sentía incómodo. Brindamos, y no lo niego, fue divertido. Participé, pero noté que Lucía se comportaba de forma extraña, como si estuviera bajo algún efecto. ¿Conocen esa sensación? La euforia te envuelve. Todo parece genial, pero por la mañana llega la vacuidad y el arrepentimiento. Así continuamos durante un par de años. Organizábamos encuentros espontáneos. Intercambiábamos parejas. Cada vez decíamos, solo una vez más, y ya. Pero nunca terminaba. Al principio, yo callaba después de esas noches. Luego me acostumbré y dejé de prestarle atención. Un día, todo se aceleró tanto que simplemente me dejé llevar. Nuestra relación cambió, casi no había conversaciones serias. Lucía estaba feliz, y yo simplemente dejaba que todo siguiera su curso. Acordamos algunas reglas. Nada de sentimientos hacia otros. Nada de relaciones cercanas fuera de casa. Completa honestidad. Y la señal, si alguien nos atraía. Pero con el tiempo, me di cuenta de que eso no era para mí. Lucía disfrutaba de la libertad, y yo me sentía perdido. Su alegría parecía sincera, pero la mía se apagaba. Empecé a notar cómo hablaba más y más sobre nuevas personas, nuevos encuentros. Ya no era solo diversión, ella buscaba algo más, algo que yo no podía darle. Me pregunté, ¿y yo? ¿Dónde quedaba en todo esto? Mis valores, mis deseos, todo lo que hacía era por ella, pero me estaba perdiendo a mí mismo. En algún momento comprendí que no podía seguir así. Ese no era mi camino, y comencé a buscar una salida. Hace un año, el destino me cruzó con una mujer llamada María, cuya energía se convirtió en mi salvación en ese período sombrío. Pero primero un poco de contexto. Tuve mucho menos encuentros casuales que Lucía. A las mujeres les resulta mucho más fácil encontrar pareja, y Lucía incluso me ayudó a crear un perfil en una aplicación de citas. Yo quería encontrar personas que compartieran mis ideales, pero en la aplicación todos solo buscaban relaciones pasajeras, no algo profundo. Después de un tiempo, dejé esos intentos, me quitaban demasiada energía, y entonces apareció María. Nos conocimos en el trabajo, ella acababa de terminar con alguien y vino como asistente a mi proyecto. Al principio solo era trabajo, pero al cabo de un año me abrí a ella sobre mi vida con Lucía. Se sorprendió de lo libre que Lucía veía las relaciones, y eso nos unió. Empezamos a vernos fuera de la oficina,
y entre nosotros surgió una verdadera conexión. Pero ahí comenzaron las dificultades. Me di cuenta de que me estaba encariñando con ella no solo físicamente, sino también emocionalmente. No quería simplemente salir con ella por diversión, buscaba algo más. Dejé de hablar con otras mujeres, evitaba cualquier insinuación de coqueteo. Y con Lucía se estaba viniendo abajo. Vivíamos bajo el mismo techo, pero cada uno en su propio mundo. Alguna vez habíamos encajado perfectamente, pero el amor se había apagado. Antes de María, pensaba varias veces en huir de este matrimonio. Incluso hablé con Lucía sobre regresar a nuestra relación simple de antes. Ella no se opuso, pero tampoco estaba lista para cambiar nada. Dijo que todo estaba bien, aunque yo veía que no era así. Cuando conocí a María, dejé de quejarme con Lucía. Con el tiempo, me di cuenta de que todos mis pensamientos y sentimientos estaban centrados en María. Eso fue una traición. Me armé de valor y le conté la verdad a Lucía. Le dije que me había enamorado, que era una infidelidad y que teníamos que decidir qué hacer. Estaba en una encrucijada, dejar a María o irme de Lucía. Elegí el matrimonio y empecé a distanciarme de María. Ella lo notó justo en ese momento, su contrato de trabajo terminó y se fue. Me quedé solo otra vez, enfadado y sintiendo un vacío. Con Lucía ya no quería vivir así. 7 años atrás todo era diferente, y ahora entendí esto había terminado. Un día estaba sentado en la sala, mientras Lucía hablaba por teléfono en el baño. Su móvil estaba cerca y de repente vibró. La curiosidad me dominó. Nunca habíamos husmeado en los teléfonos del otro, pero no pude resistir. Abrí los mensajes y vi una conversación con un chico. El nombre me era desconocido, pero por los textos entendí que llevaban más de 1 año conociéndose. Ella le escribía sobre amor, pero a mí no me dijo nada de esto. Aunque mencionaba a otras personas, de esto no sabía nada. En vez de contarme, me pedía que dejara a María. Quise irrumpir en el baño gritando, pero por dentro todo se quedó en silencio. Puse el teléfono de nuevo, como si no hubiera visto nada. 1 semana después, la rabia disminuyó, pero el malestar quedó. Me di cuenta de que me estaba engañando, y eso me hizo dudar de todo de ella, de mí mismo, de nuestra vida. Decidí no montar un escándalo. 4 días después tenía una cita con el terapeuta, y sabía que necesitaba aclararme antes de hacer cualquier cosa. Los sentimientos me ahogaban, pero me mantenía firme. Yo mismo me había llevado a este estado, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Lucía seguía viviendo su vida, y yo la veía como una extraña. No fue solo una mentira, fue un golpe a todo en lo que creía. No sabía cómo seguir viviendo con ella bajo el mismo techo. Cada día se alargaba como una eternidad, y yo me iba hundiendo más en mí mismo. Necesitaba tiempo para entender qué quería, luchar por nosotros, o dejarlo todo e intentar empezar de nuevo. Estoy infinitamente agradecido por su increíble apoyo. Significa mucho para mí, más de lo que piensan. Pueden llamarme débil o ingenuo, y tal vez sea verdad. Las palabras de los demás hieren tanto como la traición de los seres cercanos. Fui a 2 sesiones con el terapeuta, y eso me ayudó a poner en orden mis pensamientos. Tenía 2 caminos frente a mí: darle una reprimenda a Lucía y arruinar sus planes, o tranquilamente resolverlo por dentro, sin avivar el conflicto. Elegí lo segundo. Decidí sacar mi dinero de nuestra cuenta común. También pensé en cambiar de trabajo, ya que la oficina estaba cerca de Lucía y ya no quería verla. Hablé con mi jefe y me dijo que había vacantes en otra ciudad. No me importaba dónde, solo que estuviera lejos. Aún no le di respuesta, pero comencé a buscar opciones, cerca o incluso en el extranjero. Luego, desesperado, le escribí a María. Quería contarle todo y encontrarme con ella. Ella inicialmente rechazó, pero insistí, explicándole que era importante para mí abrirme. Le conté sobre Lucía, sobre sus planes de irse, y sobre cómo había decidido mantenerme frío. María se disculpó, pero dijo que no quería involucrarse en ese lío. Respeté su decisión y dejé de escribirle. Luego encontré a un abogado de derecho familiar para resolver el tema del matrimonio. Jurídicamente, no se trata de infidelidad. La infidelidad emocional en Estados Unidos no significa nada, pero afecta a los aspectos financieros: pensión alimenticia, reparto de bienes. El abogado, aunque caro, me prometió que no tendría que pagarle a Lucía,
ya que tiene un buen salario. Solo me pidió que la eliminara de todos los documentos, y acepté. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias por su apoyo tanto por las palabras amables como por las críticas. Ahora, las buenas noticias. Estaba preparando el divorcio en silencio, sin montar escenas. Quería irme tranquilamente, sin gritos. Recogí mis cosas, las puse en el coche y me mudé a otra ciudad. Dejé sobre la mesa los papeles firmados del divorcio, los datos del abogado y una nota. Hice la mitad del trabajo por ti. Cuando Lucía volvió y vio esto, yo ya estaba en mi nuevo apartamento. Mi jefe ayudó a transferirme a otra oficina, que está cerca de mi nuevo hogar. Solo le conté a mi hermano y a mis padres sobre la mudanza, a nadie más. Lucía intentó llamarme, pero la bloqueé en todas partes. Los mensajes y llamadas llegaban en masa, pero no los escuchaba. Ella no es tonta, debía entender que me iba para siempre. Entonces, intervino su familia. El hermano de Lucía, mi viejo amigo de la universidad, el mismo que nos presentó, me llamó desde su teléfono y dejó un mensaje enojado. ¿Cómo te atreves a ignorar a mi hermana por tus caprichos? ¡Eres un deshonesto! Te encontraré a ti y a tu chica, donde sea que te hayas ido. Me quedé paralizado. Revisé los mensajes de Lucía. Ella me culpaba para salvar las apariencias. Fue repugnante. Le reenvié al hermano las capturas de pantalla de sus mensajes con su amante y sus planes de dejarme. Le propuse encontrarnos en persona en lugar de gritar por teléfono. Él aceptó. La reunión fue tranquila. Le expliqué lo que había sucedido entre nosotros sin entrar en detalles. Le dije que había descubierto sus infidelidades y que me había ido. Se sorprendió, pero no mostró rabia hacia mí. Dijo que entendía por qué actué de esa manera y que lo mejor era que nos separáramos en paz. Después de esa reunión, el hermano de Lucía se dedicó a su familia. Parece que Lucía y sus padres lo culpaban por haberse metido demasiado en sus asuntos. Decidió contarles la verdad, y Lucía finalmente admitió lo mismo que yo ya sabía. Incluso me escribió pidiendo disculpas, intentando ganarse el apoyo de sus familiares para sacar más dinero en el divorcio, pero no consiguió nada. Mi abogado fue inflexible. Con su salario no recibiría ni un centavo. Las negociaciones se alargaron, pero el divorcio se finalizó. Desde entonces, no he sabido nada de ella. El hermano de Lucía me llamó un par de veces, solo para saber cómo estaba. No solíamos hablar mucho, pero a veces tocábamos el tema de Lucía. Me preguntaba mi opinión, y yo respondía honestamente, diciendo que aún no había resuelto mis sentimientos. Un día, me contó que las cosas de Lucía habían ido mal. Su amante abandonó el tratamiento o lo que fuera que tenían. Resultó que ella siguió con sus experimentos con otras parejas, y eso destruyó su matrimonio. El cumpleaños de María fue mejor de lo que pude imaginar. Llegamos al jardín de infantes con un montón de regalos y decoraciones que había cargado en el coche en secreto. Ella no sospechaba nada hasta que vio a los niños corriendo hacia nosotros con sonrisas. Sus ojos brillaron. Le encantan los niños, especialmente los que necesitan apoyo. María trabaja con organizaciones benéficas, ayudando a niños con necesidades especiales. Y no es solo un trabajo para ella, es su vida. Pasamos todo el día con los niños. Jugamos, repartimos dulces, cantamos canciones. La miraba y me daba cuenta de que junto a una mujer así me volvía mejor. Al final del día me abrazó y me dijo suavemente: «Gracias, este es el mejor regalo». Sentí un calor que hacía tiempo no conocía. Él le prometió dejar a su esposa después de nuestro divorcio, pero la engañó. Me alegré de haberme ido a tiempo. No sé si su esposa está al tanto, pero Lucía claramente quedó en problemas. Creo que podría intentar volver conmigo después de ese fracaso, solo para hacerme daño. Pero no le di oportunidad. El hermano no más, y yo no pregunté. Mientras tanto, me fui asentando en mi nuevo lugar. El apartamento es acogedor, no lujoso, pero es mío. Dejé el coche en el garaje. Amueblé todo a mi gusto. La vida comenzaba a mejorar. Por cierto, olvidé contarles sobre María la última vez. Después del divorcio nos acercamos nuevamente. Al principio, ella mantenía distancia, pero luego me escribía para saber cómo estaba. Yo le contaba sobre el divorcio, sobre mi vida. Poco a poco comenzamos a hablar más. Oficialmente no estamos juntos, pero siento que entre nosotros hay algo real. Ella es más madura que Lucía y me entiende mejor. No hablamos mucho de nuestros sentimientos.
pero le insinué a algunos amigos que somos pareja, y ella parece no oponerse. María dejó claro que no quiere relaciones abiertas. Ella necesita solo sentimientos serios y exclusivos. O nada. Eso me parece bien. Le expliqué que con Lucía fue diferente. Intentaba salvar el matrimonio. No buscaba aventuras. Ella es cautelosa por ahora, y lo entiendo. La confianza se tiene que ganarse. Pero estoy dispuesto a esperar. Mañana es su cumpleaños, y quiere celebrarlo con los niños en la guardería. Yo voy a ayudar, llevando todo lo necesario en mi coche. Será una sorpresa, y estoy seguro de que le va a gustar. Ella adora a los niños, trabaja en caridad, ayudando a niños con necesidades especiales. Yo también espero ese día será genial pasar tiempo con ella y los pequeños. Después de eso nos acercamos más. Nuestra comunicación se transformó en algo más que solo mensajes. No teníamos prisa con palabras grandiosas, pero vi que me confiaba. Yo también me iba abriendo a ella, hablándole de mi vida, de mi divorcio, de cómo Lucía había puesto todo patas arriba. María me escuchaba sin juzgar, y eso era como un respiro. Ella repitió que quería una relación seria, sin juegos. Le aseguré que conmigo todo sería diferente que con Lucía. Mi matrimonio anterior había sido un intento de mantener algo que ya había muerto, pero con María quería construir algo real. Ella asintió, pero sabía que necesitaba tiempo para creerlo. Mientras tanto, escuchaba del hermano de Lucía que su vida se estaba desmoronando. Después del divorcio, quedó sola. Su amante la dejó sin cumplir sus promesas. El hermano me decía que ella culpaba a todos los que la rodeaban, a mí, a él, incluso a sus padres. Intentó restablecer la relación con su familia, pero estos se apartaron al conocer la verdad. No me sentí mal por ella, pero tampoco sentí satisfacción. Lucía eligió ese camino, y yo ya no quería ser parte de su caos. El hermano me preguntó si pensaba darle otra oportunidad. Le respondí que el pasado había quedado atrás, y ese fue el final. Él lo entendió y no volvió a tocar el tema. Mi nueva vida iba tomando forma. El trabajo en otra ciudad iba bien. El apartamento se había convertido en un hogar. Incluso empecé a pensar en el futuro, no solo para mí, sino también para nosotros, María y yo. Pasábamos más tiempo juntos, cenábamos, paseábamos, a veces salíamos al campo. Un día, ella propuso que conociera a sus amigos. Acepté, aunque estaba algo nervioso, y si no me llevaba bien con ellos, pero todo salió bien. Resultaron ser personas sencillas y abiertas, tal como ella. Después de esa reunión, supe que quería estar con ella no solo ahora, sino también en el futuro. No era solo un flechazo, me estaba enamorando, y eso me asustaba y alegraba al mismo tiempo. Lucía a veces cruzaba mis pensamientos, pero ya no como antes. Recordaba nuestro matrimonio, y entendía que me había aferrado demasiado tiempo a una cáscara vacía. Con María era diferente. No me pedía sacrificios, no me arrastraba a sus juegos. Simplemente estaba allí, y eso era suficiente. Empecé a valorar las pequeñas cosas. Cómo se ríe, cómo mira pensativa por la ventana, cómo cuida a los demás. Eso era lo que me había faltado durante años. Y decidí que era hora de avanzar, dejando el pasado donde pertenece. Pasaron varios meses, y mi vida con María se convirtió en un refugio tranquilo después de la tormenta. No teníamos prisa por dar grandes pasos, pero cada día con ella era como una pequeña celebración. Me acostumbré a su sonrisa, a cómo se preocupa por las personas a su alrededor y a cómo me hace más feliz sin siquiera intentarlo. Una noche estábamos en mi casa, tomando té, y de repente dijo: «Sabes, me alegra que seas como eres». Fue algo simple, pero me conmovió profundamente. Le respondí que, con ella, finalmente sentía que estaba en mi lugar. No lo llamamos amor en voz alta, pero ambos sabíamos que lo era. El trabajo avanzaba como siempre, y de hecho, recibí una pequeña promoción. La nueva ciudad se volvió mi hogar. Conocí a algunas personas y encontré mi cafetería favorita. Lucía quedó atrás, como un viejo sueño que ya no me inquieta. El hermano de Lucía me escribió un par de veces, pero solo para hablar de sus cosas, sin mencionar nada sobre ella. Me sentí aliviado. No quería revolver el pasado, así que me concentré en lo que tenía en el presente. Con María, hacíamos planes. Ir a algún lugar durante el fin de semana, asistir a un concierto. A ella le gustaban las cosas simples.
Y a mí me encantaba eso. Nada complicado, solo nosotros dos. A veces pensaba en cómo habrían salido las cosas con Lucía si no hubiéramos tomado ese camino. Pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente. Me di cuenta de que ese matrimonio estaba destinado al fracaso. Éramos demasiado diferentes, y yo intenté retenerla demasiado tiempo. Con María, todo era más fácil, más limpio. Ella no me pedía pruebas, no ponía condiciones. Simplemente vivíamos. Y eso era suficiente. Un día, me preguntó si lamentaba el pasado. Le respondí sinceramente que no, porque me habría llevado hasta ella. Sonrió y cambió de tema, pero vi que se sentía más tranquila. Recientemente decidimos visitar a mis padres. Estaba algo nervioso. Temía que no la aceptaran. Pero todo salió bien. Mi madre la abrazó al instante, y mi padre bromeó diciendo que finalmente había encontrado a alguien valioso. Notaron cómo había cambiado. Me sentía más tranquilo, más seguro de mí mismo. A mis padres también les gustó María. Su bondad y sinceridad no dejaban a nadie indiferente. Después de ese viaje, supe que quería seguir adelante con ella. No solo como pareja, sino construir una familia. Pero no apresuré las cosas. Sabía que necesitaba tiempo para acostumbrarse completamente a mí. Casi un año había pasado desde que comencé una nueva vida. Y aún me sorprendía cómo habían cambiado las cosas. Con María, no solo éramos una pareja, sino un equipo. Después del viaje a casa de mis padres, me di cuenta de que ella no solo era parte de mi vida, sino su centro. No teníamos prisa por tomar grandes decisiones, pero cada día con ella era un paso hacia algo más grande. Una noche, mientras paseábamos por el parque, ella tomó mi mano mirando el atardecer. ¿Alguna vez pensaste que todo sería así?, me preguntó. Sonreí y le respondí que no, pero me alegra que haya sucedido de esta manera. Ella apretó mi mano un poco más fuerte y supe que estábamos en la misma sintonía. El trabajo iba de maravilla. El ascenso me dio más libertad y comencé a pensar en abrir algo propio, un pequeño negocio relacionado con la reparación de autos. Siempre fue mi pasión desde joven, y María me apoyó en la idea. Incluso sugirió ayudarme con los papeles, ya que tenía un talento para el orden, algo que siempre me había faltado. Pasábamos horas hablando de eso durante la cena, dibujando planes en servilletas. Ella bromeaba diciendo que yo arreglaría los autos, y ella se encargaría de asegurarme de no arruinarme. Esos momentos simples me hacían darme cuenta de que así es como se ve la felicidad. Lucía seguía apareciendo de vez en cuando en las conversaciones con su hermano, pero cada vez menos. Me contó que se había mudado a otro estado, intentando empezar de nuevo. Su amante la dejó definitivamente, y ella se quedó sola. Su hermano dijo que ella me culpaba por sus problemas, pero yo ya no lo tomaba a pecho. Hice todo lo que pude para salvar nuestro matrimonio, pero ella eligió su propio camino. Un día, él me preguntó si quería hablar con ella. Quizás ella había cambiado. Negué con la cabeza. Ella necesita resolver sus propios problemas, y yo, seguir adelante, le dije. Asintió, y cambiamos de tema. El pasado ya no me arrastraba. Con María decidimos mudarnos juntos. No fue una decisión impulsiva, lo discutimos durante mucho tiempo. Le propuse que se mudara a mi casa, pero ella insistió en empezar de nuevo en un lugar nuevo. Encontramos un pequeño apartamento con vista al río, y la mudanza se convirtió en nuestra pequeña aventura. Yo llevaba las cajas, y ella daba órdenes de dónde poner cada cosa. Nos reíamos cuando accidentalmente dejé caer su lámpara favorita. La primera noche en la nueva casa, estábamos sentados en el suelo entre cajas, tomando vino y hablando del futuro. Ella me dijo que quería tener hijos algún día, pero no inmediatamente. Yo acepté, y ambos nos quedamos en silencio, imaginando cómo sería. A veces pensaba en cómo había comenzado mi matrimonio con Lucía. En ese entonces todo era brillante, lleno de esperanza. Pero con el tiempo me di cuenta de que queríamos cosas diferentes. Ella buscaba emociones fuertes, y yo, estabilidad. Con María encontré lo que necesitaba. Ella no perseguía aventuras, pero sabía cómo hacer cada día especial. Un día, me hizo una sorpresa. Me llevó a un taller donde solía reparar autos con amigos. Allí había una motocicleta vieja que ella compró en el camino. «Arreglémosla para nosotros», me dijo con una sonrisa. Estaba en shock, pero feliz.
Pasamos el fin de semana trabajando en ella y eso nos unió aún más. El hermano de Lucía vino de visita una vez. Estábamos en mi casa, tomando cerveza, cuando de repente me dijo: «Has cambiado. Estás más vivo». Asentí porque lo sentía. Me preguntó sobre María y le conté cómo ella me inspira. Él sonrió y comentó que Lucía nunca fue como ella. Siempre quiso más de lo que tenía, añadió. Estuve de acuerdo. Brindamos por encontrar nuestro camino y él se fue, dejándome con la sensación de que ya había encontrado lo que necesitaba. Un día, María sugirió que fuéramos al mar. Tomamos unos días de vacaciones, alquilamos una cabaña junto al agua y pasamos una semana disfrutando el uno del otro. La vi correr por la playa, riendo con las olas, y pensé que esa era la vida que siempre había soñado. La última noche, estábamos sentados junto a una fogata y tomé una decisión. Saqué un anillo, simple, sin demasiados adornos, como le gusta a ella. «Cásate conmigo», le dije en voz baja. Ella se quedó quieta. Luego se lanzó a mi cuello con lágrimas en los ojos. «Sí», susurró, y nos quedamos abrazados mucho rato, escuchando el ruido del mar. Después de eso, todo se aceleró. Comenzamos a planear nuestra boda, pequeña, solo para nuestros seres cercanos. Mis padres estaban encantados, al igual que sus amigos. No quería una ceremonia grande como la que tuve con Lucía, y María me apoyó en eso. Decidimos que lo importante era nosotros, no el espectáculo. Por las noches, discutíamos los detalles. ¿Dónde sería la ceremonia? ¿Qué preparar? ¿A quién invitar? Ella bromeaba diciendo que debía ponerme un traje, y yo respondía que iría en mi overol de trabajo. Estas conversaciones eran ligeras, sin presiones, y me di cuenta de que con ella todo sería diferente. Lucía se enteró de la boda a través de su hermano. Él me dijo que ella lo había llamado, triste, pero no enojada. «Que sea feliz», fueron sus palabras. No supe si era sincera, pero no me importó. Su vida ya no me afectaba. Me concentré en María, en nuestro futuro. Juntos soñábamos con una casa en el campo, con hijos y con envejecer juntos. No eran fantasías vacías. Yo creía que con ella todo eso se haría realidad. La boda fue perfecta. El día estaba soleado, los invitados reían, y María se veía tan hermosa que no podía apartar la vista de ella. Cuando dijimos sí, sentí que finalmente estaba en casa. Después de la ceremonia, bailamos al ritmo de una música sencilla, y ella me susurró: «Esto es solo el comienzo». Asentí, sabiendo que tenía razón. Lucía, el divorcio, los años de dolor, todo eso quedó atrás como una sombra que se desvaneció con la luz. Con María encontré no solo el amor, sino también el propósito de mi vida. Y estaba listo para seguir adelante con ella, sin importar a dónde nos llevara el camino. ¿Crees que es posible construir una vida feliz después de un divorcio difícil? Cuéntame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para no perderte la continuación de esta historia.